A continuación, Francisco Bosques Padilla, quien fue expresidente de la Asociación Mexicana de Patología, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, maestro en ciencias por el Instituto Nacional de la Nutrición y siempre presente en nuestros meetings, y a quien Maru y yo consideramos también un ejemplo a seguir en sus presentaciones, nos hablará del papel del líder en el trabajo de grupo. Paco. Pues muy buenas casi tardes, y agradecerle nuevamente a la asociación la deferencia para estar aquí. Después de escuchar la presentación que ha hecho Mauricio, verdaderamente me ha puesto en apuros porque dar una buena presentación evidentemente no es fácil. Creo que es... Bien, el título de la charla es hablar de las habilidades interpersonales y del trabajo en equipo. Y para ello he dispuesto a ponerles en contexto. Qué lástima, se ve desfasada la diapositiva. ¿Cuáles son los antecedentes al respecto del por qué desarrollar habilidades interpersonales? Vean ustedes en la diapositiva, ¿cuántas entrevistas hace un médico a lo largo de su vida? Yo desconocía hasta que empecé a preparar la charla que nosotros llevamos al cabo de 160 a 300,000 entrevistas a lo largo de nuestra vida profesional. Luego entonces, esta capacidad de comunicarnos se convierte en el procedimiento clínico más importante que tenemos nosotros que cultivar. También hay estudios que sustentan la importancia de esta comunicación en lo que nos lleva a ser médicos, mejorar la calidad de vida o la calidad de la salud de nuestros pacientes. Y este ambiente en el que nos encontramos, la eficiencia y el acotamiento de costos en el aportarle al paciente la salud, es al final de cuentas la satisfacción que queremos tener de parte de ellos. Luego entonces, recordemos solo por un momento que nosotros somos personas que trabajamos con pacientes. Asimismo, trabajamos invariablemente en grupos, y es un poco el sentido de la charla, y también recordemos que el sentido de esta reunión de trabajo es que nosotros enseñamos, y tenemos que enseñarle también a los estudiantes de pre y de posgrado las habilidades de comunicación interpersonal y la capacidad de poder trabajar en equipo. Y lo decía la doctora Linda hace un rato, cuando hablaba de lo difícil que es ahora tener contacto con los chicos que se llaman millennials. ¿Cuál es el foco de la presentación? ¿Qué es lo que yo quiero en estos minutos? Hablarles de las habilidades de comunicación interpersonal. Pasaré después a hablar de la posición del liderazgo y cómo es que se desarrollan las dinámicas de trabajo en grupos y cómo esto lo podemos hacer de manera más eficiente. Habilidades interpersonales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la intención es que trabajemos de manera armoniosa, que evaluemos y asimismo aceptemos las responsabilidades, que definamos un método para resolver los conflictos que invariablemente van a ocurrir, con el propósito de que trabajemos de manera efectiva en grupos de trabajo, en equipos. De hecho, el Consejo de Educación Médica Graduada y Acreditación obliga a que el residente demuestre esta capacidad de comunicación interpersonal que resulte en una información efectiva, un intercambio de información con sus pacientes y con el equipo y con los profesionales particularmente, y esto ahora en el pasado reciente que cumplo otra función administrativa me doy cuenta con las enfermeras, que este es un tema que nos tiene muy ocupados y preocupados. ¿Por qué? Porque los médicos tenemos una conducta desafortunadamente disruptiva, y habrá que decir con toda honestidad que somos vanidosos, y de alguna manera esto desafortunadamente promueve el error médico, define una pobre satisfacción de parte del paciente, aumenta el cuidado de la atención. Podríamos evitar los efectos adversos si tuviéramos una actitud más consecuente, y podemos causar que nuestro equipo de salud, y a eso me refería hace un momento con respecto al personal de enfermería, busque otros ambientes.
En un ambiente agresivo perdemos lo más valioso, que es el talento humano. Entonces, para poder desarrollar las habilidades de comunicación y estos factores que defino de entrenamiento, es que tenemos que conocer y llevar a cabo conductas de práctica aceptables, evitar las conductas belicosas inaceptables, servir como un role model, enseñar sin humillar, ser mentores, llevar al cabo una actitud reflexiva de parte de nuestros estudiantes y dar retroalimentación. Y creo que hace un momento José María lo puso bastante en claro. Pero habría que decir, y esto de alguna manera me queda muy claro después de escuchar a Mauricio, que hay algo que es personal. Esa capacidad o chispa que tiene la gente para hacer las cosas, que está descrito aquí como la personalidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, nuestro bagaje cultural, las experiencias, como el hecho de venirme a plantar aquí y tratar de platicar con gente que enseña y que me generó, por supuesto, mucho estrés, la madurez y, claro, la motivación que nos lleva a hacer las cosas. ¿Por qué es importante subrayar esto? Fundamentalmente porque el paciente, que es la razón de ser de nuestra profesión, genera insatisfacción. No pasar suficiente tiempo con el paciente, no tratarlos con respeto, no contestar las preguntas de manera honesta, completa y comprensible, y no ser amigable con el paciente. Y podemos argumentar, ustedes y yo, que andamos muy apurados, que la agenda no nos lo permite, y sin embargo, creo que a mí me ha permitido, preparando esta charla, reflexionar en la importancia de definir una agenda. El tiempo para el paciente es fundamental, y de hecho está reportado en los Estados Unidos, donde desafortunadamente el tema de las demandas de práctica se ha ido incrementando, aunque en el pasado reciente parecen ser ya un poco más hacia la baja, que el no tener confianza de parte del paciente hacia su médico es lo que lo lleva a generar un litigio de mala práctica. Y por ejemplo, cuando se analizaron en alguna experiencia publicada en los Estados Unidos, ¿cuál era la característica que distinguía al médico que no era demandado con respecto al que sí era demandado? Se encontró que aquel que no recibía demandas era un médico que pasaba más tiempo con el paciente, que lo educaba, que usaba un poco el sentido del humor, que era un facilitador de la comunicación. Esto que describo en la diapositiva es lo que permitiría que el médico y el paciente estuvieran en una relación de empatía. En cambio, con respecto al médico que sí recibe una demanda, pues estos médicos pasan poco tiempo con sus pacientes. Algo interesante que pude observar es el tema de los colegas cirujanos. Había poca investigación y, sin embargo, en esta referencia firmada en la revista de cirugía del año 2, es de una investigación llevada a cabo en el área de Boston. ¿Qué hicieron? Grabar la voz del médico cirujano al momento de tratar al paciente. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que la posibilidad de que el paciente demandara a su cirujano estaba determinado fundamentalmente por la dominancia y particularmente también estaba dominado por el concepto del tono de la voz. Una voz ansiosa o preocupada o una voz dominante, la típica actitud de aquel cirujano de que las cosas se hacen así porque yo lo digo, incrementó el riesgo de demandas 2.3 veces más con respecto a aquellos médicos que le hablaban con mesura a sus pacientes. De manera que está demostrado estadísticamente que la manera en la que hablamos a los pacientes nos lleva a un mal desenlace. ¿Qué estrategias podemos utilizar nosotros al respecto? Iniciemos el diálogo, usemos un lenguaje simple pero entendible, seamos empáticos, escuchemos de manera activa, escuchemos y tratemos de entender las preocupaciones estableciendo una expectativa a propósito del tratamiento, y lo más importante es que termina siendo una relación de vida con un paciente a lo largo del tiempo. ¿Qué otras cosas podemos poner atención? Lo que en esta diapositiva menciono es la conducta a favor, positivo, el ser amistoso, el tener la confidencia con el paciente, pensativo,
y en contra está el ser defensivo, ansioso, agresivo, beligerante con respecto al paciente. Para otros aspectos, y lo mencionaba hace un momento Mauricio, lo que de alguna manera a mí sí me resulta difícil es el mantener el contacto visual con la audiencia. Es un estilo de ser, pero sin embargo, al momento de platicar con el paciente hablan de darle un buen apretón de manos, ser amigable con el saludo, sentarte si estás de pie, no estarte moviendo de un lado a otro, mantener contacto visual con el paciente, inclinarte hacia él, evitar cruzar los brazos y las piernas, evitar estar bostezando, suspirando, dirigiendo la mirada hacia otro lado, lo que el paciente percibe como un sentido de aburrimiento. Esto en cuanto a la comunicación. A propósito de liderazgo, utilicé esta frase de Vince Lombardi a propósito de qué son los líderes, y como él menciona, estos no nacen, más bien se hacen. A través de un esfuerzo duro, el precio que tenemos que pagar para lograr un objetivo que valga la pena perseguir. Ese sería un líder. ¿Cómo lograr ser líderes? Los grandes líderes necesitan retar los procesos, inspirar y compartir una visión, estimular al grupo o a otros en ese propósito, definir un camino y estimularles de todo corazón a que lleven a cabo esta visión que has elaborado en tu mente. Un líder de alguna manera tiene, por supuesto, la capacidad de influir a otros con un propósito, pero también de dirigir la organización de manera cohesiva y coherente, y esta es un poco la función de quienes están aquí en la audiencia. Y me puse a revisar un poco de las estrategias que podemos emplear en el liderazgo, y psicólogo que empezó estudiando medicina de ascendencia polaca y que terminó en Boston, en el MIT, definió a través de un experimento, utilizando 3 grupos de niños escolares que se reunían para llevar a cabo trabajos manuales, asignándoles un monitor que le habían adoctrinado a propósito de cómo llevar a cabo el liderazgo. Esta presentación con todo gusto la voy a dejar a la audiencia. Aquí está una liga en el internet, en YouTube, que explica un poco mejor lo que en palabras quiero presentar. El grupo 1 estaba definido por un líder autocrático. Ordenaba a todo momento lo que se tenía que hacer. No daba lugar al debate, a que los niños tuvieran algún tipo de iniciativa, una forma de liderazgo. El otro es un líder liberal. Los niños tenían total libertad de desarrollar el trabajo de manera que ellos podían hacerlo a su total discreción. Y el tercero era un demócrata. Consensuaba, tomaba en cuenta la opinión de todos y finalmente, en el experimento que él desarrolló, encontró, y perdón por el tamaño de la letra, pero los chiquillos del primer grupo, donde todo estaba definido por autoridad, tenían conductas agresivas, competitivas, tenían mala relación con los demás compañeros, eran violentos y lo más importante, una vez que se iba este líder, ya no hacían absolutamente nada. El grupo 2, a donde los chicos les permitían hacer lo que fuera su santa voluntad, tampoco el resultado fue adecuado. Y finalmente el grupo 3 es el que logró los mejores objetivos, los chiquillos trabajaban disciplinadamente y había compañerismo. Sin embargo, cuando hablamos de liderazgo, tenemos que pensar en el contexto en el cual nos encontramos. En la conclusión del trabajo del doctor, quedó probado que el liderazgo democrático era el adecuado para el desarrollo de este contexto de acción, niños en edad escolar. Sin embargo, parecería, por la opinión de expertos, que al tratar de ser líderes tendríamos que definir el contexto en el que nos encontramos. Si lo que quieres hacer ahora es decirle a tu grupo de trabajo que el procedimiento que estás utilizando en este momento no funciona, lo correcto es que seas un líder autoritario. Si lo que quieres es conocimiento e ideas del grupo, quizás lo conveniente es que seas un líder demócrata. Y finalmente, delegar, que es una parte importante de la función de un líder para que la gente participe proactivamente. Pero esto establece una dinámica que han estudiado de alguna manera los psicólogos.
Y es que de alguna manera nosotros como profesionales de la salud estamos en un contexto de constante interacción en el grupo de trabajo, en donde también participa la paciente, y más en este país donde nos tocó vivir. ¿Por qué existen los grupos? Y lo platicaba hace un momento con la doctora Icaza. Porque de alguna manera, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Hepatología complementa habilidades de todos y cada uno de sus miembros, tiene un propósito de grupo, de socializar y afiliación, compartimos un propósito común y obtenemos ayuda en el apoyo de los demás con un propósito o un objetivo. Cualquier asociación, y esta sería un ejemplo, es la razón por la cual existen los grupos. ¿Qué roles juegan? Y esto es interesante porque si vemos la historia de nuestra asociación y de otras, e incluso en las universidades, hay alguien que inicia el proceso. Alguien lo crea, alguien lo organiza, alguien lo evalúa y finalmente alguien lo concluye. Y entonces esas etapas también fueron definidas por este autor, el doctor Wayne Tuchman, que trabajó en Ohio, donde él analiza cada una de estas dinámicas del grupo. Y en este caso se ve como primero se forma, hay una tormenta de ideas, hay una normatividad, un desempeño, hay un punto de decir adiós. Incluso hay gente que al terminar su proceso termina viviendo un poco de duelo. Y la función de un líder depende de qué etapa está. Aquí en la capa de formación, buscar roles, reglas, buscar información, recursos. La gente se apoya fundamentalmente en el líder, resolver conflictos internos y hay gente que está un poco renuente al cambio. En la parte de normatividad y desempeño hay que resolver conflictos entre el grupo, la cooperación se debe de buscar, compartir opiniones entre todos, se logra finalmente el trabajo de equipo. Digamos que es la etapa en la que la organización o el grupo que decidimos dirigir llega a un punto de relativa madurez. Y viene la parte final, donde viene la ansiedad por la separación y los sentimientos, algunas veces no precisamente positivos, que se tienen hacia el líder de aquel grupo. Entonces, en las siguientes diapositivas yo les menciono qué hace el líder en la etapa de formación. Introduce, estimula a los miembros a comunicarse entre ellos, es inclusivo, define el trabajo que se tiene que hacer, propone que la gente genere cuestionamientos, provee una dirección hacia el grupo y, por supuesto, obtiene la ayuda si esta es necesaria. En el caso ya de la etapa de construcción formal para generar un grupo maduro, hay una serie de actividades y sobre todo me llama mucho la atención que en esta etapa es el tema donde aparecen muchos problemas que hay que identificar y el líder tiene que poner calma entre todos los integrantes. Ya cuando se define el tema de la normatividad, el tema importante de un líder es mantener la agenda, reenfocar los trabajos que hace todo el mundo, ser coach de cada uno de los miembros del grupo. Y en el caso del desempeño, aquí es muy importante que cada uno de los que participan sean tomados en cuenta, que reconozcamos y de alguna manera demostremos el respeto para todos y cada uno de los miembros del equipo, las reuniones periódicas y cómo se puede compartir la interdependencia de ese liderazgo en esta etapa del proyecto. ¿Qué hace a un grupo efectivo? Que tengamos muy claro qué es lo que queremos, que definamos la contribución particular de cada uno de los miembros del grupo, que todos entendamos qué es lo que queremos, que balanceemos esto, que los apoyemos en una atmósfera, por supuesto, informal, que el grupo se sienta confortable, que se sientan libres de criticar de manera positiva y constructiva y que el grupo aprenda de la experiencia de los demás. Entonces, una habilidad de un grupo en equipo es escuchar, discutir, cuestionar, persuadir, respetar, etc. Pero ¿qué hace a un grupo que no funcione? Pues
que la gente habla demasiado, que no son tomados en cuenta, que uno o dos de los miembros del grupo dominan, que no respetamos las fechas fatales, que no se delegan responsabilidades, y todo esto de alguna manera necesitamos tomarlo en cuenta al momento de establecer el liderazgo y manejar conflictos, que es una circunstancia natural que va a ocurrir en el desarrollo de un grupo. Y para ello tenemos que tener en cuenta todas estas palabras que representan evaluar los síntomas, elegir un facilitador, involucrar a la gente desde un momento inicial, establecer el escenario de imparcialidad donde todos son tomados en cuenta, explorar, por supuesto, los temas particulares que incumben a cada uno de los miembros del grupo. Aclarar el aire se refiere un poco a desintoxicar aquella situación tensa que se está viviendo, declarar incluso una amnistía que pueda ocurrir y finalmente acercarnos a lo que nos importa, que es el problema. Para quienes quieran profundizar más en este tema, existe una herramienta que curiosamente no la generó el sistema de salud, lo han desarrollado procesos de desarrollo o de atención compleja como la defensa y la aviación. Y esta es la liga y hace referencia a este acrónimo en donde habla de estrategias y herramientas para mejorar el desempeño y la seguridad del paciente. Y hay todo un libro y una guía tutorial para que aprendamos a llevar puntualmente el desempeño de un grupo como líderes. Y debemos recordar que ante todo debemos escuchar y que ustedes y yo no somos las únicas opiniones y que hay gente muy buena por fuera del ambiente que nos puede proveer información. Faltan 12 segundos de mi tiempo y con esto termino y escucho sus preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Bosques? Jorge. Esto de teamwork, ahora que lo mencionas, me hace pensar en que cuando hay cursos a veces se olvida uno de reflexionar con los otros profesores. Me refiero a de qué manera cada uno no dice lo mismo, no habla de lo mismo, no utiliza las mismas diapos, y creo que eso es algo muy importante también, que nos ha tocado a veces comentar, ¿no? Que, oye, utilizó las mismas diapos, ¿no? Pues a veces creo que parte del teamwork pues tendría que ser también conocer el mensaje que darán los otros ponentes en la sesión de trabajo, en el curso, en la capacitación, ¿no? Por supuesto. Linda. Aquí seríamos un teamwork bastante homogéneo, pero donde yo creo que podemos tener más dificultades es cuando tienes que armar un teamwork con diferentes personas de diferentes profesiones, de diferentes pensamientos, pero estás con ellos todos los días. Entonces, como el arte, ¿verdad?, de uniformar esos criterios, porque a veces las opiniones son completamente dispares y es muy difícil uniformar, y sin embargo tienes que trabajar con ellos porque es tu teamwork en diferentes aspectos, ¿verdad?, desde tu secretaria, el químico, el que viene, el mensajero, o sea, cada quien tiene un mundo diferente en la cabeza, o sea, como que cuando somos todos homogéneos, como aquí, y sin embargo puede haber diferencias, pero el arte de uniformar tantas mentalidades creo que es un reto. Sí, tienes razón, lo que tú has hecho en la unidad de hígado es un ejemplo de ello. Llegaste un día, no había nada y tenías una idea. Y después de más de 35, ¿me equivoco? ¿40? No tantos, 35. Ese es un ejemplo. Parece que fue ayer. Ese es el ejemplo de un proyecto. Lo veíamos Mario y yo cuando se nos ocurrió cambiar un poco la estructura de la Asociación Mexicana de Gastro. Queríamos hacer un cambio. Y implica un proceso donde integras a todo el mundo. Es un reto, por supuesto, pero en estas dos mesas está gente que es líder natural. Un poco el tema de la reflexión de esto es, ¿y cómo lo podemos hacer mejor? Porque no nos enseñan en ningún lado a ser líderes. Y lo vamos haciendo intuitivamente y a veces no lo hacemos también, hay que reconocerlo. Sí, René. Comentar en ese punto. Creo que René. Independientemente que somos un grupo
homogéneo, de hecho somos muy homogéneos en este petit comité. En la Asociación Mexicana de Patología supuestamente somos un grupo homogéneo y la idea o el espíritu que hemos tratado de hacer es tratar de darle apertura a todo el mundo y escuchar sus opiniones. Y una de estas cosas es generar y delegar, y de hecho esto ha resultado, por ejemplo, este curso, ¿sí? La conexión que hemos logrado tener con diferentes otras asociaciones. Entonces creo que el trabajo de grupo es sumamente importante, en donde uno que se quite el ego de ser un líder autoritario, tratar de aprender a democratizar un poco y delegar en lo que uno no es experto, pero hay gente más experta que otros. Por supuesto. Gracias.